Bueno, me tocó hablar a mí sobre la definición y los conceptos de los sistemas operativos. Y bueno, voy a empezar. Básicamente, sin, si no existiera o si no hubiera un software en nuestro dispositivo, pues no sería más que una masa metálica sin utilidad. Con el software se puede, perdón, Con el software, una computadora puede almacenar, procesar y recuperar información, encontrar errores de ortografía en manuscritos, tener aventuras e interviene en muchas otras valiosas actividades para ganar el sustento. El software de computadoras puede clasificarse en general en dos clases: los programas de sistemas que controlan de, ajá, las operaciones de las computadoras en sí, y los programas de aplicación, los cuales se resuelven los problemas de los usuarios. El programa fundamental de todos los programas es el sistema operativo, que controla todos los recursos de la computadora y proporciona los recursos por los cuales puede reescribirse los programas de la aplicación. O sea, es decir, que se puede definir de la siguiente manera: un programa informático que se inicia al encender la computadora o el ordenador para coordinar su funcionamiento y permitir la comunicación eficaz de la máquina con el usuario. Como concepto más general, podríamos decir que un sistema operativo es un conjunto de programas que controlan los programas de los usuarios, cargándolos, ejecutándolos, etc., y los dispositivos de entrada y salida, repartiéndolos y entre varios usuarios, y que tienen por objeto facilitar el uso de la computadora y conseguir que ésta se utilice eficientemente. Dicho de otra forma, un sistema operativo es un conjunto de programas que controlan permanentemente todos los recursos del sistema y que tienen por objeto minimizar el tiempo de la respuesta y maximizar su rendimiento. Así, el sistema operativo hace asignaciones en memoria, controla las operaciones de entrada y salida, maneja errores, coordina la comunicación. Mi nombre es Francis Alexis Cervantes López. Voy a hablar del primer tema, introducción a los sistemas operativos, y principalmente del subtema 1.2, funciones y características. Bien, vamos a hablar primero de las funciones. Los sistemas operativos en su condición de capas de software que posibilitan y simplifican el manejo de la computadora desempeñan una serie de funciones básicas esenciales para la gestión del equipo. Entre las más destacables, cada una ejercida por un componente interno, módulo en núcleos monolíticos y servidor en micronúcleos. Podemos reseñar las siguientes. Bien, posiblemente creo que la mayoría de personas sabemos lo que es, un sistema operativo. Básicamente es todo aquel que mueve la computadora, es un software que cualquier computadora ya trae preinstalado, o bueno, le podemos instalar uno. Bien, pueden ser como emuladores, ya sea con aplicaciones que hacen que se ejecute. Por ejemplo, podemos tener Windows y podemos ejecutar también Linux, y así podemos darle un uso. Vamos a seguir hablando de sus funciones. Proporcionar más comodidad en el uso de un computador, gestionar de manera eficiente los recursos del equipo, ejecutando servicios para los procesos por cada programa, brindar una interfaz al usuario ejecutando instrucciones o comandos, permitirle que los cambios debidos al desarrollo del propio sistema operativo se puedan realizar sin interferir con los servicios que ya se presentaban a voluntad o que se presenta. Un sistema operativo desempeña 5 funciones básicas en la operación de un sistema informático: suministro de interfaz al usuario, administración de recursos, administración de archivos, administración de tareas y servicios de soporte y utilidades. Bien, ofrece interfaces de usuario en la parte del sistema operativo que permite comunicarse con él de tal manera que se pueda cargar programas, acceder a archivos y realizar otras tareas. Existen 3 tipos básicos de interfaces: la que se basa en comandos, las que utilizan menús y las interfaces gráficas de usuario.
Administración de recursos. Sirven para administrar los recursos de hardware y de redes de un sistema informático como la CPU, memoria, dispositivos de almacenamiento secundario y periféricos de entrada y de salida. Administración de archivos. Y un sistema de información contiene programas de administración de archivos que controlan la creación, borrado y acceso de archivos de datos, y de programas también implican mantener el registro de la ubicación física de los archivos en los discos magnéticos y en otros dispositivos de almacenamiento secundarios. Administración de tareas. Los programas de administración de tareas de un sistema operativo administran la realización de las tareas informáticas de los usuarios finales. Los programas controlan qué áreas tiene acceso al CPU y por cuánto tiempo. Las funciones de administración de tareas pueden distribuir una parte específica del sistema del CPU para una tarea en particular e interrumpir al CPU en cualquier momento para sustituirla con una tarea de mayor prioridad. Servicios de soporte. Los servicios de soporte de cada sistema operativo dependerán de la implementación particular de este con la que estamos trabajando. Entre las más conocidas se pueden destacar la implementación de Unix desarrolladas por diferentes empresas de software, los sistemas operativos de Apple Inc. como Mac OS X para las computadoras de Apple Inc., los sistemas operativos Microsoft, las implementaciones de software libre como GNU, Linux o BSD producidas por empresas, universidades, administraciones públicas, organizaciones sin fines de lucro y o comunidades de desarrollo. Estos servicios de soporte suelen consistir en actualizaciones de versiones, mejoras de seguridad, inclusión de alguna nueva utilidad, un nuevo entorno gráfico, un sistema de administración, alguna determinación función, controladores para manejar nuevos periféricos. Este servicio debe coordinarse a veces con el fabricante del hardware, corrección de errores de software, entre otros. Bien, tareas que debe realizar un sistema operativo: realizar el interfaz del sistema usuario, compartir los recursos del hardware entre los usuarios, permitir a los usuarios compartir sus datos entre ellos, prevenir que las actividades de un usuario no interfieran en las de los demás usuarios, calendarizar los recursos de los usuarios, facilitar el acceso a los dispositivos de entrada y salida, recuperarse de fallas o errores, llevar el control sobre el uso de los recursos, entre otras. Un sistema operativo está formado por varios programas que en un conjunto presenta al usuario una vista integrada del sistema. Los componentes principales de un sistema operativo son los siguientes: módulos, manejo de procesos, manejo de entrada y de salida, manejo de memoria y manejo del sistema de archivos. Bien, pues más que nada la función de un sistema operativo es más que nada que nos facilite el uso de la computadora. Más que nada esa es su misión, que a nosotros nos facilite el uso de poder utilizar nuestro sistema de computación. Más que nada que nos ayude a tener un usuario, que nosotros podamos pues manejar la computadora ya sea a base de comandos, como poder así meternos al CMD y llegar a ciertas rutas que nos permiten también, así como entrar a la BIOS del sistema, para que nosotros tengamos pues control sobre nuestra propia computadora y podamos ejercer cualquier cosa que nosotros queramos. Y como lo dice también, el CPU y ciertos núcleos de nuestra computadora van a referir a cada trabajo, y pues dependiendo de la exigencia de cada software que nosotros vayamos a usar, es como la memoria, el CPU y cualquier parte de la computadora le va a dar prioridad a ese programa de ser ejecutado, y va a hacer que pues que el programa tenga una mayor prioridad sobre otros y sea ejecutado de cierta manera pues prioritaria. Más que nada vamos a hablar de las características. En general se puede decir que un sistema operativo tiene las siguientes características: conveniencia. Un sistema operativo hace más conveniente el uso de la computadora. Eficiencia. Un sistema operativo permite que los recursos de una computadora se usen de la manera más eficiente posible. Habilidad. Para evolucionar un sistema operativo deberá construirse de manera que permita el desarrollo, prueba o introducción efectiva pues de nuevas funciones. Y pues así tenemos más. Obviamente pues más que nada las características principales son que tenga encargador de administrar, relacionar los dispositivos con otros, organizar datos para el acceso, manejar comunicación, procesamiento, facilitar las entradas y salidas, evitar que otros usuarios pues intercedan y que nosotros los podamos bloquear. Más que nada pues va a haber un usuario que va a ser el líder de todos, y el cual con nosotros vamos a poder bloquear a otros usuarios que nosotros no queramos que intercedan en nuestro sistema apartado, y pues que el procesamiento sea eficaz. Y pues más que nada esa es la característica principal. Gracias. Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de cuando se está viendo esto.
Mi nombre es Hans Karler Robesonur Hansen Mojica. Voy a decir el 1.3 Evolución histórica. Bueno, para tratar de comprender los requisitos de un sistema operativo, aquí es lo que se precisa considerar cómo ha ido evolucionando los sistemas operativos. El significado de las principales características de un sistema operativo contemporáneo, y es útil pues saber cómo se ha ido evolucionando, ¿verdad? Existen varias versiones de cómo se ha ido evolucionando. La primera fue en los 40. En los 40 se introducen los programas bit a bit. En los 40 se introducen los programas de bit a bit por el medio de interruptores mecánicos, y después se introdujo en el lenguaje máquina que trabaja por tarjetas perforadas. Con las primeras computadoras desde finales de los años 40 hasta la mitad de los años 50, el programador interactuaba de manera directa con el hardware de la computadora. O sea, no existía realmente el sistema operativo, por así decirlo. Las primeras computadoras utilizaban bulbos, la entrada de datos, y los programas se realizaban a través del lenguaje máquina, o sea, bits, o a través de interruptores. Después, durante los años 50 y 60, a principios de los 50, la compañía General Motors implantó el primer sistema operativo para su IBM 170. De ahí empiezan a surgir las tarjetas perforadas, las cuales permiten que los usuarios, que en ese tiempo eran programadores, diseñadores, capturistas, etc., se encarguen de modificar sus programas. Establecían o apartaban tiempo, metían o introducían sus programas, corregían y depuraban sus programas en su tiempo. A esto se le llamaba trabajo en serie. Todo esto se traducía en pérdida de tiempo y tiempo de programas. Tiempo de programas excesivos. En los 60s y 70s se genera el circuito integrado. Se organizan y los trabajos sin pérdida de tiempo y tiempo de programas. Tiempo de programas excesivos. En los 60s y 70s se genera el circuito integrado. Se organizan y los trabajos y se generan los procesos batch, o sea, por lotes, los batches, y lo cual consiste en terminar los trabajos comunes y realizarlos todos juntos en una sola vez. Por lo cual en esta época surgen las unidades cinta y el cargador de programas, el cual se considera como el primer tipo de sistema operativo. En los 80s inició el auge de la internet en los Estados Unidos de América. Ahí primero. Entonces, a finales de los 80 comienza el gran auge y sistema de evolución de los sistemas operativos. Por eso se descubre el concepto de multiprogramación, que consiste pues en tener cargados de memoria trabajos al mismo tiempo, tema principal de los sistemas operativos actuales. En los 90s y en el futuro entramos a la era de computación distribuida y del multiprocesamiento a través de múltiples redes de computadoras, aprovechando el ciclo del procesador. Se tendrá una configuración dinámica para esto, con un reconocimiento inmediato de dispositivos y software que añade o elimine de las redes a través de procesos de registros y localizadores. La conectividad se facilita gracias a estándares y protocolos del sistema abierto por organizaciones como la ORG interna de normas, Fundación de Software Abierto. Todo está más controlado por los protocolos de comunicación OSI y por la red de servicios digital ISDN. En 1969,
Algo maravilloso sucedió en el mundo de la informática. Nació algo que se llama Unix. En principio, como un trabajo solitario de Ken Thompson de Bell Labs y luego en conjunto de Dennis Ritchie, quien junto a Brian Kerrigan desarrollaron el lenguaje de programación C, muy importante decir, y otros miembros de Bell Labs que se fueron incorporando. Ritchie y ya tenía la experiencia, dado que te había trabajado en otro proyecto llamado. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en qué momento ve este video. Mi nombre es Jesús Hernández Zamora y les vengo a hablar un poco sobre el tema o el subtema 1.4, clasificación de sistemas operativos. La clasificación de sistemas operativos se puede clasificar, la redundancia, atendiendo diferentes sectores. Uno de ellos es la administración de tarea, que la administración de tarea cuenta con monotarea y multitarea. Monotarea pues se encarga solamente de ejecutar un programa a la vez. El multitarea se encarga de ejecutar programas simultáneamente en un mismo tiempo, o en el mismo tiempo. Hay otro que se llama administración de usuarios. Eh, También de administración de monousuarios se derivan dos: monousuario y multiusuario. Monousuario solo es aquel que permite trabajar a un usuario en un solo ordenador al mismo tiempo. Y el multiusuario es el que permite que varios usuarios ejecuten sus programas simultáneamente en ese mismo tiempo. Para el- para las para los ordenadores existen diferentes sistemas operativos, como es el Windows, el Unix, Linux, y para los celulares, que comúnmente vemos diariamente, pues nada más existen dos sistemas operativos, que vienen siendo el Android y el iOS. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento esté viendo este video. Mi nombre es Jesús Hernández Zamora y voy a hablar un poco sobre el sistema 1.5, estructuras, niveles o estratos de diseño. Al tema principal, que es introducción a los sistemas operativos. Existen 5 niveles. El primero es gestión de memoria, el segundo es procesador, el tercero es entrada y salida, el cuarto es información o aplicación e intérprete de lenguajes, el quinto es control de archivos. El primero proporciona facilidades bajas de nivel para la gestión de memoria secundaria para la ejecución de procesos. El segundo nivel, que es de procesador, se encarga de activar los quantums de tiempo para cada uno de los procesos, creando interrupciones del hardware cuando no son respetados. Los, el nivel 3, entrada y salida, proporciona las facilidades para poder utilizar los dispositivos de entrada y salida requeridos por el proceso o los procesos. El 4, que es información, aplicación e intérprete de lenguajes, facilita la comunicación con los lenguajes y el sistema operativo para aceptar las órdenes en, en cada una de las aplicaciones. El nivel 5, control de archivos.
que es el que proporciona la facilidad para el almacenamiento a largo plazo, la manipulación de archivos con nombre, la asignación de espacio, acceso de datos de memoria. En este último nivel realiza diferentes funciones, que uno es manejo de interrupciones, creación y destrucción de procesos, cambio de estado de los procesos, despacho, suspensión y reanudación de procesos, sincronización de procesos, comunicación entre procesos, manipulación de los bloques en contra de procesos, apoyo para las actividades de entrada y salida, apoyo para la asignación y liberación de memoria, apoyo para el sistema de archivos, apoyo para el mecanismo de llamada y retorno de procesamiento, apoyo para ciertas funciones de contabilidad del sistema. Yo soy el alumno Daniel Ramírez Luna y les voy a hablar del tema 1.6 Núcleo, Unidad 1, Introducción a los sistemas operativos. El núcleo propiamente definido como kernel es aquel que se encarga principalmente de mediar entre los procesos de usuario y el hardware disponible de la máquina, es decir, concede el acceso al hardware al software que lo solicite de una manera segura y el procesamiento de varias tareas. De forma paralela, el núcleo es aquel que gestiona recursos mediante servicios de llamada al sistema operativo y es aquel que decide cuáles son los programas que harán uso de un dispositivo de hardware y cuál será su duración, distribuyendo los recursos de la mejor forma para que los componentes internos y externos del ordenador puedan trabajar en conjunto. También es el encargado de conceder permisos de los programas en ejecución, administrar la memoria, facilitar la comunicación entre programas y de gestionar las diversas labores de un dispositivo, manejar el procesador, periférico y almacenamiento del sistema. El núcleo kernel consta de diferentes capas que conforman su estructura, siendo la más baja la interfaz con el hardware, la cual es la encargada de tareas como el control de red. La siguiente capa es la de gestión de memoria, que tiene por función distribuir la memoria RAM y la memoria virtual. Sobre esta capa se encuentra el gestor de procesos, el cual es el que controla lo relacionado con el tiempo, permitiendo la realización de varias actividades a la vez o el conocido multitasking. Existen varios tipos de kernel o núcleo según el sistema operativo. En este caso tenemos el ejemplo del microkernel o el micronúcleo, que se basa en ofrecer las funciones básicas de cada dispositivo, administrando aquello que tenga CPU, memoria e IPC. Esto supone un mayor control de dispositivos, puesto que son más compactos que otro tipo de núcleos, por lo que brindan un conjunto reducido de abstracciones básicas del hardware, lo cual brinda beneficios en cuanto a portabilidad, seguridad y capacidad para adaptarse. Sin embargo, el rendimiento de la máquina puede verse afectado en lo que respecta a la velocidad de las reacciones del hardware y los tiempos de espera de los procesos para obtener información o tener acceso a otros. También están los núcleos monolíticos, que esto se trata de un gran núcleo informático para todas las tareas del sistema. Es de tipo no modular y puede alcanzar un mayor rendimiento que un microkernel. Los kernel monolíticos deben incorporar códigos que operen con varios dispositivos, canales de interrupción y demás operadores de hardware, por lo que para realizarle modificaciones se requiere de la compilación del núcleo y reiniciar el sistema. Por último, tenemos el kernel del sistema Linux. Este en particular, el núcleo Linux es monolítico, por lo que los programas tienen mayor acceso al hardware y mantienen mejor comunicación entre sí, pero tiene dificultades a nivel de seguridad. Utiliza los llamados módulos de kernel para agregar o quitar características del núcleo en el momento que se necesite. Y los núcleos híbridos son aquellos que incluyen un código adicional
en el núcleo para que se ejecuten labores más rápidamente y se puede elegir acciones ejecutan en modo usuario y cuáles en modo supervisor.